Bienvenidos a un nuevo video del curso Probabilidad y Estadística 2 de la Universidad de los Andes. En esta ocasión veremos un ejercicio práctico de un modelo ANOVA de tres factores con interacciones. Este caso corresponde a la empresa Pan Dulce S.A., una productora artesanal de muffins que busca mejorar la calidad de sus productos. El objetivo del estudio es analizar qué factores del proceso de elaboración influyen en la esponjosidad del muffin, que es una de las características más importantes para el consumidor final. Para llevar a cabo este análisis, Pan Dulce evaluó 162 muffins elaborados bajo diferentes condiciones controladas de producción. Cada muffin fue horneado con una combinación distinta de ingredientes y tiempo, de modo que los ingenieros de calidad pudieran observar cómo cambia la textura del producto. La variable que se mide, la esponjosidad, representa la textura o suavidad del muffin y se cuantifica en una escala numérica obtenida mediante un instrumento de medición estandarizado. El jefe de producción identificó tres factores principales que podrían influir en la esponjosidad. El primero es el tipo de harina, con tres niveles: trigo, avena e integral. El segundo es la temperatura del horno, que también contiene tres niveles: baja, media y alta. Y el último es el tiempo de horneado, con niveles de 15, 20 y 25 minutos. Cada combinación de estos factores fue probada en condiciones controladas para garantizar que las diferencias observadas se deban realmente a los efectos de los factores y no a otras causas externas. El propósito de este experimento es identificar qué factores y qué combinaciones de factores afectan significativamente la esponjosidad del muffin. Esto no solo implica analizar los efectos de manera individual, por ejemplo, si la harina de avena produce un resultado más suave que la integral, sino también las interacciones. Por ejemplo, si una determinada harina reacciona mejor a una temperatura específica o si el tiempo de horneado modera el efecto de la temperatura. De esta forma, podremos saber si hay una combinación óptima de condiciones que permita producir muffins más uniformes y con mejor textura. Este diseño corresponde a una ANOVA de tres factores, donde evaluaremos los efectos principales, las interacciones dobles y la interacción triple entre los factores. Esto nos permitirá separar la variabilidad total observada en la esponjosidad en partes atribuibles a cada factor, a sus interacciones y al error experimental. Por otro lado, el análisis se realizará en R y nos apoyaremos en gráficos de interacción para visualizar los patrones más relevantes. Ahora que ya conocemos el diseño del experimento, pasemos al primer paso del análisis estadístico, las estadísticas descriptivas. Antes de aplicar el ANOVA, es importante tener una visión general de los datos. Esto nos permite entender cómo se comporta la variable de respuesta, en este caso, la esponjosidad. Ahora se nos presenta un resumen de la esponjosidad general, considerando todos los tratamientos. Podemos ver que los valores van desde un mínimo de 2.9 hasta un máximo de 10.17, lo cual muestra una amplitud considerable en los resultados, es decir, que las condiciones de producción generan muffins con texturas bastante distintas. La media general es 6.25 y la mediana 6.18. Esto implica que están muy cercanas entre sí, lo que sugiere que los datos no presentan una simetría fuerte. Además, el rango intercuartílico indica que la mayoría de los muffins tienen una esponjosidad moderada, aunque hay algunos casos extremos con valores altos que podrían representar combinaciones de factores muy favorables. Ahora, en la tabla de la derecha podemos observar al factor A, correspondiente al tipo de harina, donde encontramos diferencias interesantes. Los muffins elaborados con harina de avena presentan la mayor media de esponjosidad, seguidos por los de trigo y finalmente los de harina integral. Esto coincide con lo esperado desde el punto de vista técnico. Las harinas integrales tienen más fibra y absorben más agua, lo que reduce la formación de burbujas de aire en la masa. Además, el valor de la desviación estándar también es mayor para la avena, lo que sugiere una mayor variabilidad entre sus muestras. En el factor B, que es la temperatura del horno, vemos una tendencia muy clara. A medida que aumenta la temperatura, la esponjosidad promedio también aumenta. Esto podría indicar que una temperatura más elevada favorece una mayor expansión de la masa y por tanto una textura más aireada. Además, la desviación estándar también crece ligeramente con la temperatura, lo que podría reflejar diferencias en cómo responde cada tipo de harina bajo calor intenso. Por último, el factor C, que corresponde al tiempo de horneado, también muestra una tendencia creciente. Los muffins horneados por 15 minutos presentan una media de 5.76, mientras que los de 25 minutos alcanzan una media de 6.80. Esto sugiere que el tiempo adicional de cocción permite estabilizar mejor la estructura del producto, evitando que colapse al salir del horno. Sin embargo, las desviaciones estándar son similares entre los niveles.
lo que indica que el tiempo no genera tanta variabilidad como la temperatura o el tipo de harina. En conjunto, estos resultados descriptivos nos dan una primera idea de qué factores podrían ser más influyentes. Parece que la temperatura del horno y el tipo de harina tienen efectos más marcados sobre la esponjosidad. Sin embargo, como aún no hemos controlado estadísticamente las interacciones, debemos tener cuidado, ya que las diferencias en las medias pueden deberse a combinaciones de factores y no solamente a un efecto individual. Ahora pasemos a la interpretación de las interacciones entre factores. Recordemos que en una ANOVA factorial los efectos principales nos muestran cómo varía la media de la respuesta con cada factor, mientras se mantienen las demás constantes. Pero cuando hablamos de interacciones, nos interesa saber si el efecto de un factor depende del nivel de otro. En el gráfico de la interacción triple se observan algunas tendencias interesantes. Por ejemplo, a temperaturas altas, la esponjosidad tiende a aumentar con el tiempo, especialmente para la harina de avena. Sin embargo, estos cambios de pendiente no son muy pronunciados. Empecemos con el gráfico de la interacción entre el tipo de harina y la temperatura del horno. En el eje horizontal observamos los tres niveles de temperatura, alta, baja y media, y cada línea representa un tipo de harina. Podemos ver que las líneas no son paralelas, lo que ya sugiere la existencia de una interacción importante entre ambos factores. Por ejemplo, con temperatura alta, la harina de avena logra la mayor esponjosidad, alrededor de 8.5, mientras que con temperatura baja, todas las harinas bajan su rendimiento, pero especialmente la integral, que cae hasta cerca de 4.5. Esto nos sugiere que el efecto de la temperatura no es igual para todas las harinas. La avena se beneficia mucho del calor alto, mientras que la integral es más sensible a las temperaturas bajas. En términos prácticos, si el efecto del factor llegase a ser significativo, esto nos sugeriría que el panadero no debe elegir la temperatura de forma independiente al tipo de harina, ya que ambos factores deben ajustarse conjuntamente. En el segundo gráfico observamos la interacción entre el tipo de harina y el tiempo de horneado. Aquí sí vemos una tendencia más consistente. Todas las líneas son crecientes, lo que indica que a mayor tiempo de horneado, mayor es la esponjosidad. Podemos decir entonces que el tiempo prolongado beneficia a todos los tipos de harina, pero mucho más a las harinas que ya son naturalmente más ligeras, como la de avena o trigo. Sin embargo, recuerden que el análisis gráfico únicamente nos brinda indicios sobre el efecto de los factores. En el gráfico inferior se analiza la interacción entre la temperatura del horno, P, y el tiempo de horneado, C. Aquí se aprecia una tendencia clara. A medida que aumentan tanto la temperatura como el tiempo, la esponjosidad media crece. Sin embargo, el comportamiento entre temperaturas no es paralelo. La línea roja, temperatura alta, tiene una pendiente más pronunciada, lo que significa que los muffins horneados a alta temperatura se benefician más del tiempo adicional que los horneados a temperaturas bajas o medias. En otras palabras, el tiempo de horneado no tiene el mismo impacto bajo diferentes condiciones térmicas. En hornos calientes, cada minuto adicional aporta mayor expansión y estructura del producto. En conjunto, estos tres gráficos nos muestran que las interacciones pueden ser relevantes y que no deberíamos analizar los factores de forma aislada. Por ello, en el siguiente paso, el ajuste del modelo ANOVA completo, vamos a verificar estadísticamente cuáles de estas interacciones son significativas y luego aplicaremos un proceso de simplificación o trade-off, eliminando los efectos que no aporten de forma relevante al modelo final. Ahora nos presentan el modelo completo que incluye la interacción triple, pero su p-value es 0.82, es decir, no es significativo. En estos casos, el paso lógico a seguir es comenzar a descartar las fuentes de variabilidad más complejas, como las interacciones triples, porque son las que más grados de libertad consumen y aportan menos información útil al modelo. La idea aquí es analizar el trade-off entre la suma de cuadrados explicada por cada fuente de variabilidad y los grados de libertad que requiere. Si una interacción consume muchos grados de libertad, como esta triple que tiene 8 grados, pero apenas reduce la variabilidad residual, mantenerla no mejora el poder explicativo del modelo, y en cambio lo hace menos eficiente. Por eso, al comparar el modelo completo con los modelos reducidos, como el modelo 2 y el modelo 3, vemos que al eliminar la interacción triple prácticamente no cambia la suma de cuadrados residual, pero sí se simplifica el modelo y se gana claridad en la interpretación. En síntesis, en el análisis de varianza siempre empezamos descartando los términos de interacción más altos,
a menos que haya evidencia estadística o teórica de que realmente son relevantes. En este punto, cabe resaltar que no podemos eliminar una fuente de variabilidad que se encuentre contenida en otra. Es por ello que siempre empezamos a analizar la fuente de variabilidad más compleja y luego seguimos hasta la fuente de variabilidad más sencilla. Antes de continuar con el ejercicio en R, cabe resaltar algunas consideraciones, que los resultados descriptivos nos permiten tener una primera idea sobre la influencia de los factores. Además, los gráficos de medias y tendencias permiten visualizar patrones. Por otro lado, el análisis de las fuentes de variabilidad siempre inicia con la interacción más compleja y continúa de manera regresiva. Y finalmente, la validez de la ANOVA depende de que se cumplan sus supuestos: normalidad, homogeneidad de varianzas e independencia. Para realizar el ejercicio en R, lo primero que debemos hacer es importar los datos y emplear las funciones head y table para una primera visualización de los datos. En este caso, lo que nos permite hacer table es observar la cantidad de datos que hay por cada combinación de factores. Ahora continuamos con el análisis descriptivo de los datos. Para ello empleamos dos librerías, Dippler y Psish. Ahora usamos la función summary, describe y filtramos los data frames. Filtrar el data frame datos nos permite obtener de esta manera la media y la desviación estándar de cada uno de los niveles para cada uno de los factores. Ahora continuamos con el análisis gráfico y para ello vamos a usar la librería ggplot2. De este modo obtenemos los gráficos que analizamos anteriormente. Finalmente podemos pasar a ajustar el modelo ANOVA completo. Este modelo contendrá todas las interacciones posibles entre los factores que tenemos. Ahora, teniendo en cuenta el trade-off, el hecho de que no es significativa la fuente de variabilidad triple, que explica muy poca variabilidad y que consume altos grados de libertad, vamos a probar un nuevo modelo sin la interacción triple. De este modo obtenemos el segundo modelo en el cual no tenemos la interacción triple y podemos realizar el mismo análisis para la interacción doble entre los factores A y C. Y es así como llegamos al mejor modelo.